Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Jesús vuelve a preguntar a los fariseos sobre hacer el bien en día sábado. Esto lo hace para dejar claro que no hay ley que esté por encima de la caridad, pero también toca un punto que es muy común en nosotros, el cual tiene que ver con el tiempo que dedicamos a nuestras cosas personales, para las cuales nunca tenemos reparo. Y es que nuestro ser interior, que está dominado por el pecado, muchas veces solo mira para su bienestar y a los demás no los tiene en cuenta. Por un momento, pensemos en una persona que se encuentra discapacitada, ya sea porque no puede ver o no puede caminar. Necesitará del apoyo y comprensión de los demás para salir adelante. Esto muchas veces no lo percibimos porque nosotros no somos los que estamos en esa situación. Sin embargo, cuando pasamos por una situación difícil, entonces comprendemos la necesidad del otro y esto nos hace más humanos. Es por ello que el sufrimiento en la vida del cristiano no es algo negativo, sino una experiencia que cuando sabemos tomarla de la manera correcta nos humaniza y nos hace más nobles, caritativos y comprensivos hacia los demás. Por ello el cristiano debe valorar los sufrimientos que la vida trae consigo, pues se convierten en una herramienta para no perder el rumbo y vivir cerca de Jesús. Por otra parte, los doctores de la ley y los fariseos vivían demasiado apegados a la ley, la cual interpretaban a la letra. Esto los deshumanizaba y alejaba de la ley fundamental del amor, la cual vela por el bien de los demás antes que por el cumplimiento de un precepto. Ahora bien, si bien es cierto que la ley fue hecha para normar la vida de nosotros los seres humanos, también lo es que ésta no puede aplicarse con tal radicalidad que olvidemos el bienestar de las personas. Jesús nos muestra una gran calidad humana, la cual se ve en la comprensión de la situación difícil de los demás, y con ello nos enseña que si una ley no permite hacer el bien a los demás, entonces esa ley o está mal aplicada o no debe existir. Pero también Jesús nos muestra que la ley fundamental que nos debe mover es el amor, pero no el amor sentimental que muchos de nosotros vemos en las películas y telenovelas, sino un amor que es enraizado en Dios, un amor que significa sacrificio, entrega, servicio y dedicación. Ese es el amor que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra y que lo llevó a morir por nosotros para darnos vida eterna. El amor es desprendimiento de uno mismo por el bien del otro. Es buscar hacer feliz al otro por encima de todo. Ese amor que se convierte en una experiencia de cambio es lo que Jesús nos vino a mostrar al hacerse hombre como nosotros. Y es que el amor sin conversión no es amor, es solo un sentimiento pasajero que no echa raíz en nuestro corazón. Comúnmente vemos a personas ir a retiros espirituales y regresan muy emocionados y motivados por el momento. Pero si esa motivación no se pone en práctica y no se realiza una conversión de vida, entonces lo que se experimentó fue un sentimiento y no una experiencia de Dios. En algunos tipos de retiros espirituales, los coordinadores buscan a través de diversos temas y actividades hacer llorar a los asistentes, lo cual es un error muy grande, pues en lugar de centrarse en darles una experiencia de Dios que cale profundo en sus corazones, se podría estar promoviendo una experiencia superficial que no transforma. Lo que realmente transforma nuestras vidas es un encuentro profundo con Jesucristo, un encuentro en el cual seamos llevados a un momento de encuentro personal con Él, que tocando nuestros corazones nos lleve a un deseo de cambio profundo en nuestras vidas, dejando atrás el pecado y volviendo a la gracia y al amor de Dios. Por eso es que los retiros que promueven momentos muy recurrentes de sobrecarga emocional no son los más adecuados, sino aquellos que promueven un encuentro profundo con Dios a través de los temas que se toquen y de los momentos de reflexión frente al Santísimo y a solas con Dios.
Por último, este pasaje del Evangelio nos pone a meditar en el tiempo que dedicamos para Dios, pues al decirle a los fariseos que aún en día sábado hacen sus cosas personales, nos está haciendo reflexionar sobre el tiempo dedicado a Dios y al servicio de los demás. Y es que la vida cristiana es servicio, apostolado, conversión, y no podemos continuarla viviendo sin hacer nada, pues como decía Edmund Burke, para que el mal triunfe se necesita gente buena que no haga nada. Los hombres y mujeres buenos tenemos la obligación moral y de fe de hacer algo por este mundo, y no dejarnos arrastrar por la inercia de solo ver que las cosas se siguen deteriorando y nosotros en una actitud totalmente pasiva que a la postre insensibiliza. Todos estamos siendo convocados de alguna manera para hacer algo por este mundo, que cada día se deteriora más. Permitir que eso continúe sin poner las manos en el arado nos hará cómplices, pues no olvidemos que el apóstol Santiago nos decía que el no hacer nada, sabiendo que tenemos ese deber, se convierte en pecado. Por ejemplo, el 31 de octubre, nuevamente las personas que promueven el satanismo y el mal se reunirán y harán cosas atroces que ofenden a Dios y consagrarán nuevamente este mundo al maligno. Propongámonos al menos rezar un rosario en familia ese día, en reparación por los ultrajes que se cometen a la Eucaristía. No permitamos que nuestros hijos se vistan de demonios o muertos, pues nosotros hemos sido llamados a ser hijos de la luz y no de las tinieblas. Está en nuestras manos el hacer que este mundo cambie y que a través de nuestras bocas y nuestro ejemplo se difunda la caridad, el amor de Jesús y María Santísima. Meditemos ahora en la virtud de la templanza. Midas era un rey que tenía más oro que nadie en el mundo, pero nunca le parecía suficiente. Siempre ansiaba tener más. Un día se le apareció un personaje desconocido, de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó, pero enseguida comenzaron a hablar y el rey le confió que nunca estaba satisfecho con lo que tenía y que pensaba constantemente en cómo tener más aún. Ojalá todo lo que tocara se transformase en oro, concluyó. ¿De veras quieres eso, rey Midas? Por supuesto. Entonces se cumplirá tu deseo. El don le fue concedido, pero las cosas no salieron como el viejo monarca había soñado. Todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso la comida y bebida que intentaba llevarse a la boca. Viéndose así, convertido en el hombre más rico del mundo y al mismo tiempo en el más desgraciado y pobre de todos, consumido por el hambre y la sed, condenado a morir amargamente, comprendió su necedad y rompió a llorar. La vieja historia del rey Midas se ha interpretado siempre como una leccionadora invitación a la templanza. Solo el que vive una cierta austeridad sin esclavizarse por los deseos de poseer y atesorar es capaz de disfrutar realmente las cosas y alcanzar una felicidad duradera. La familia es quizá el mejor ámbito para cultivar la sobriedad y la templanza. Educar en esos valores impulsa al hombre por encima de las apetencias materiales, le hace más lúcido, más apto para entender otras realidades. En cambio, la destemplanza ata al hombre a su propia debilidad. Por eso quienes educan a sus hijos en un torpe afán de satisfacerles todos sus deseos, les hacen un daño muy grande. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza, moderar nuestro deseo de bienes materiales, evitando caer en el consumismo y educar a los hijos para ganarse las cosas antes que dárselas a manos llenas. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.